En el capítulo 9 de Tsukimichi pudimos ver que Eva revela información a Makoto con respecto a sus padres, y si bien ella no conocía los detalles, la novela tiene un capítulo extra que nos cuenta más a detalle esta historia, y es de este capítulo de donde salen algunas teorías y discusiones que se generan en la comunidad. Así que permíteme contarte la historia de cómo los padres de Makoto llegaron a la Tierra. En la tierra de Kalenion, la tierra capital de Elysion, un hombre que ya tenía su puesto asegurado en un alto rango de la política, y una mujer que se elevó a un alto rango social siendo una sacerdotisa del templo. Ambos se conocieron en un evento religioso que llevó a una propuesta de matrimonio, que fue felizmente aceptada por ambas familias. Durante este tiempo, la diosa sabía que los demonios estaban comenzando a moverse de manera extraña. Sin embargo, no podía mantener el ojo en todos, y en lo que podría decirse un descuido, un breve momento en el que ella no vio lo que debía, un demonio increíblemente habilidoso en el arte de la seducción se acercó a la sacerdotisa, que era alguien que no conocía el mundo más allá del templo, y el único hombre con el que ella había interactuado era su prometido, por lo que interactuar con alguien de una raza diferente, que incluso era negada por su religión, era algo que ella no podía negar curiosidad, y el demonio aprovechó esto hasta el punto de enamorarla profundamente. Así es como el demonio y la sacerdotisa terminaron acostándose. Para el momento que ambas familias se enteraron de este acto, el compromiso fue anulado y ella fue exiliada del país, pero no sin antes ver con sus propios ojos cómo el demonio revelaba todo lo que había hecho con ella al hombre que era su prometido antes de ser asesinado. La diosa estaba preocupada pensando qué hacer en esta situación. Después de todo, ella adoraba a sus humans, y si bien ella ya tenía planeado hacer algunos trucos para que encontraran nuevas parejas, el noble, con el nombre de Canard, a pesar de todo lo que había ocurrido, continuaba enamorado de la sacerdotisa Cass, y sin importar lo que requiriera o los sacrificios que tuviera que hacer, Canard deseaba casarse con Cass. Y en el caso de Cass, que si bien sufría un remordimiento por lo ocurrido, Cass estaba profundamente enamorada de Canard para el momento que él le pidió matrimonio por segunda vez. Y con tal de estar juntos, ambos abandonarían su nombre, su estatus social y todo lo demás. Sin embargo, la diosa no podría aceptar este resultado, por lo que se aparecería a ambos para darles una advertencia. Sin embargo, haciendo caso omiso a las advertencias de la diosa, ellos le rogarían por un deseo, y ya sea por la rabia o frustración de que no podía persuadir a esta pareja, la diosa les prometería cumplir sus deseos si ambos cumplían una serie de pruebas que les daría. La diosa pensaba que estas 12 pruebas eran imposibles de cumplir para ellos, pues para el momento que se registraron como aventureros tenían 18 años, sin ningún talento en específico, sin ninguna característica especial o habilidad única, armas legendarias, ser bendecidos con la buena fortuna o algún tipo de magia exclusiva. Esta pareja, que podía ser considerada la más ordinaria para los términos de este mundo, en un inicio tenía grandes dificultades incluso para poder lidiar con pequeños o débiles monstruos. Sin embargo, ellos aceptaban cada misión de manera entusiasta, cambiaban de locación de forma perseverante, ya que se podía ver que ambos tenían un objetivo claro que querían cumplir, y con el tiempo las demás personas empezaron a verlos con respeto y confianza, pues ellos eran ya veteranos experimentados, que ponían esta experiencia en uso en lugar de cualquier talento, y para el punto que finalmente lograrían cumplir la última prueba que la diosa les había dado, Canard tendría el nivel 321 y Cass el nivel 301, algo que muchos llamarían que es la cima a lo que podrían alcanzar personas ordinarias como ellos. Y así, dentro de un santuario escondido en una montaña de la cual ya muchos podrían decir que está olvidada, Canard y Cass tendrían lo que sería su última conversación con la diosa, que al ver que completaron la última prueba que les dio, ya no podía dar marcha atrás con cumplirles su deseo. La diosa intentaría persuadirlos nuevamente de tomar un deseo distinto, incluso ofreciéndoles borrar la memoria de sus conocidos y familiares para que retomen la vida, incluso poder eliminar la existencia del demonio para hacer que nunca existiera, junto a ofertas de inmortalidad y grandes fortunas. Sin embargo, tanto Canard como Cass no deseaban nada más que finalmente ser felices juntos, empezando en un nuevo mundo por sí mismos. Cambiar el pasado, las memorias, simplemente serían una constante mentira. Y ante esta respuesta, la diosa, sin comprender el por qué desean tanto irse de este mundo, les advertiría que el lugar a donde ellos se dirigirían es un lugar donde no existe la bendición de los dioses, y tampoco la magia, y todo lo que verán allá será diferente a lo que conocen. Y ver que esto no hacía cambiar la opinión de esta pareja, hacía que sentimientos más oscuros nacieran por parte de la diosa. A fin de cabo, dos de sus hijos,
que ella adoraba inmensamente deseaban abandonarla. Y no solo eso, las probabilidades de que un human pueda ser transferido a otro mundo son de 1 en 5. Y no solo eso, la diosa deliberadamente escogió la Tierra con el fin de poder asustarlos por las tremendas cargas que genera en el cuerpo. Pero concluyendo que ellos realmente no cambiarán de opinión, la diosa comenzaría a abrir la puerta para la transferencia a otro mundo. Y en ese momento, Canart y Kaz serían lanzados directamente hacia el suelo con una gran dificultad para respirar. Es ahí que la diosa les diría que esta presión sería la que experimentarían todos los días en este mundo. Y si bien ambos querían demostrar que podían soportarlo, ni siquiera podían responder a la diosa por lo difícil que se les hacía respirar, por lo que la diosa les ofrecería su bendición por 2 años. En esos 2 años, ambos tendrían que hacer lo imposible para poder adaptarse lo mejor posible a este mundo. E igualmente, para poder integrarse mejor en ese nuevo mundo, ella cambiaría el color de su cabello y sus ojos, al igual que les permitiría poder hablar el lenguaje a donde se dirigirían. Y finalmente, con la puerta de transferencia abierta, Canart y Kaz agradecerían nuevamente a la diosa, pero ella respondería que ese agradecimiento no significa nada para ella, pues le están abandonando. Y si bien la posibilidad de que ambos logren sobrevivir es bastante baja, la diosa les indica que si ellos logran realmente sobrevivir, a cambio de los favores extra que les está haciendo, ellos tendrán que darle a la diosa algo que consiguieron en ese mundo y que consideren lo más preciado para ellos. Donde ambos responderían que cumplirían esta promesa, es que la diosa, combinando los apellidos que ellos tenían en este mundo, les diría que si ellos realmente sienten algo de culpa por abandonarla, utilicen el apellido Mizumi, apellido por el cual luego la diosa los encontraría, y este sería el contrato por el cual Makoto sería transferido al otro mundo. Esa es la historia completa de cómo los padres de Makoto terminarían en la Tierra. Y creo que es necesario desmentir una de las teorías que más estaba hablando en los comentarios de mis videos de Tsukimichi, y eso es que Makoto sea el hijo del demonio que estuvo con Kaz. Por interesante que suene esto, no es posible. Primero que nada porque Makoto es el hijo del medio. Web novel, manga, novela ligera, en los 3 casos Makoto sigue siendo el hermano del medio. La única que podría cumplir esta teoría es la hermana mayor, pero eso no es posible, ya que nuevamente hay que recordar que Canart y Kaz no fueron de inmediato a la Tierra. Ellos pasaron gran cantidad de tiempo subiendo de nivel y cumpliendo las pruebas de la diosa. Así que los 3 hermanos son legítimos hijos de la pareja. Con el tema de la infidelidad es un hecho que pasó. El cómo quieran tomarlo es algo que dejo al criterio de cada uno de ustedes. Si quieren hablar al respecto en la caja de comentarios, por favor intenten que sea siempre en el margen del respeto. Y si este video te aclaró algunas cuantas dudas o te pareció útil, por favor déjame tu like. Si quieres ver más videos de este tipo, suscríbete y espero que podamos hablar nuevamente en otro próximo video.